Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como ven, ando toda moreteada, eh, con la cara cortada por mi último incidente, que también lo vamos a reflexionar juntos, porque también me he tomado el tiempo de leer sus comentarios, sus opiniones. Eh, no lo voy a negar, sí me interesa mucho a veces saber lo que piensan las personas, porque no lo voy a negar, o sea, yo también soy autocrítica y también tengo mi propia percepción de mí. Y pues a veces no crean que yo pienso que soy una persona muy normal, que digamos, y que me siento como muy orgullosa de mí. O sea, sé que estoy medio como loquita. Eh, lo digo con humor, obviamente, porque no considero realmente que esté loca, sino que, para ser honesta, yo considero que tengo, y aquí voy a sonar un poco pretenciosa, y que Dios me perdone porque esa no es mi intención, quizás tenga un nivel como de conciencia un poquito más alto, en el sentido de que puedo percibir un poco más las cosas. Entonces, y por eso mismo me gusta compartir cómo las percibo, y yo misma soy consciente porque soy autocrítica, como ya lo he dicho, y hago el ejercicio de verme a mí misma desde otra perspectiva, o sea, verme como fuera de mí. Pues no lo voy a negar, también para ver pues en qué fallo, o cómo voy por la vida, ¿no? Porque después de tanta locura que he hecho, pues ahora ya hago ese ejercicio, ¿no? De autopercibirme desde una perspectiva diferente. Y pues a veces yo también digo, y los entiendo, ¿no? Que tengan tantas opiniones sobre mí, tan variadas, porque yo también me veo a mí misma y digo, wow, o sea, qué personaje tan extraño, ¿no? O sea, tatuajes, toda extrema, hasta tinta en los ojos, y ahora de pronto haciendo videos rezando el rosario, y tuvo una mascota como un mono, bueno, no era capuchino, era un babuino, un mono, todo lo que hice en internet, el cosplay, y pues como he ido saltando o probando diferentes etapas en mi vida, o diferentes experiencias, hobbies, cosas a las que me he dedicado. Entonces, yo también en cierta forma los entiendo, porque sé que soy un personaje como medio, ¿cómo podría autodefinirme sin ser muy dura conmigo misma? O sea, soy rara, vamos a dejarlo ahí, soy distinta quizás, y pues yo los entiendo que despierten algunos como rechazo, o despierte esa intolerancia, porque pues hay personas que ya me ven con los tatuajes y piensan que soy satánica, que soy poseída, pero no conocen mi historia. Entonces, pues antes de seguir el video y la reflexión, me gustaría invocar al Espíritu Santo, como me gusta hacer, para que el video pueda ser lo más fluido posible, para que esté siempre inspirada por esta fuerza poderosa del Espíritu Santo, que es la fuerza del amor. En sí, el Espíritu Santo representa esa fuerza, o sea, no digo que tenga la verdad absoluta, pero es mi opinión, representa esta fuerza de amor y de alegría y de inspiración con la que Dios crea este universo. O sea, esa inspiración, o sea, cuando tú contemplas la naturaleza, los árboles, las aves, la variedad de animales que hay, la cantidad de especies, en mi caso que me encantan los monos, ya saben que tengo acá puros monos, pues cuántas variaciones de primates hay. Es como si Dios en su plan de creación no se hubiera dado, ¿cómo lo puedo explicar? No se hubiera conformado y quiso ser extremadamente generoso en creatividad, en generosidad, en abundancia. Cuando ves la comida, las frutas, viajas a un país, encuentras 10 frutas diferentes, vas a una región de tu país como acá y encuentro unas aves que solo existen acá, como la chara yucateca, que es de Yucatán. Y eso me hace a mí pensar que, wow, o sea, Dios ha sido extremadamente generoso en su creatividad, en su universo, en su planeta. Esto es hechura de un Dios, o sea, es mi opinión, repito. Lo bueno es que ahora ya hay más personas católicas que me siguen, y pues ya no me siento tan como extraña hablando de Dios y haciendo reflexiones de Dios, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, cuando tú observas la naturaleza y reflexionas o contemplas lo que hay en la naturaleza, en este ambiente natural, cómo pudo haber sido el Edén, te das cuenta que
esta creación es resultado de amor, y no solo de amor, sino de alegría. No puede haber tristeza en esta creación, tiene que haber un estado de júbilo constante, eterno, un estado de amor eterno, constante, y eso es lo que a mí me hace, entre otras cosas que he estado reflexionando e investigando y estudiando, como las frecuencias del cerebro y todo esto que no son New Age, es un tema de neurociencia, lo quiero aclarar desde ahora, me hacen convencerme de que Dios realmente vive un estado de, no solamente de amor eterno, sino de alegría eterna, de júbilo eterno. Es como, es felicidad pura. Entonces, el Espíritu Santo es esta fuerza creativa, esta fuerza de amor, esta fuerza de alegría constante que es poderosísima y se manifiesta, pues para mí, a través de nuestros cerebros, de nuestro pensamiento, espíritu, conciencia, se conecta con el corazón, te hace sentir una conexión más profunda con Dios, con la naturaleza, con el amor que es la esencia de la vida. Y la oración es la siguiente: amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Y hay otra: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora que ya hemos invocado al Espíritu Santo, voy a comenzar con este story time o testimonio que es súper intenso, así que prepárense. Prepárense un café, prepárense un tecito, unas palomitas, lo que quieran. Pues, ¿cómo comienzo este story time? Muchos piensan, quizás, los que han llegado recién a mi canal, de que yo soy una persona que he tenido una conversión reciente a raíz de un problema, un despertar espiritual, y por eso es que estoy volviendo a formar o estoy formando parte de la Iglesia Católica y estoy acercándome otra vez a Dios, tratando de desarrollar más esta parte que tenía podrida, que es la espiritualidad. Pero se equivocan. Yo ya estuve en el camino de la espiritualidad y ya estuve en el camino. Yo fui católica, o sea, para comenzar, yo vengo de una familia católica, fui bautizada católica. Me parece que me bautizaron mayor, como a los 7 años, no lo sé, tendría que corroborarlo. Y pues yo he tenido como una relación a lo largo de mi vida sumamente conflictiva y como tóxica con Dios. O sea, por momentos estaba muy cerca y luego me rebelaba y me alejaba y renegaba de él y luego volví a acercarme, y así me ha pasado 2 veces en mi vida. Cuando yo tenía 8 años, y esto lo conté en un video que ya he subido acerca de cómo la Virgen María me ha ayudado o ha sido parte de mi liberación espiritual, y yo ni cuenta me di. Ahí menciono que cuando yo era niña despertó en mí como un deseo de ir a la iglesia, un deseo de ir a misa, de comulgar, de participar de la Eucaristía, y como yo sentía como esa conexión con Dios, pero así bellísima, bellísima. O sea, era como, y creo que muchos la sentimos cuando somos niños y vivimos en esa pureza, en esa paz espiritual, donde todavía no tenemos esta contaminación de la sociedad y del mundo, el estrés, esta competencia tan voraz en la que estamos para poder sobrevivir, y por la inflación y la sobrepoblación. Entonces había como más inocencia en la vida, en el corazón de los niños. Yo creo que muchos experimentaban esta paz, esta sensación de inmortalidad casi. ¿Qué niño se preocupa por la muerte? O sea, no te preocupas por enfermedades ni muertes. Entonces, también creo que es por lo que al momento en el que Dios crea el alma, la conciencia, obviamente estamos con Él, estamos ahí, juntos. Es cuando nos encarnamos que nos separamos de Dios, de esa dimensión en la que Dios se encuentra. Entonces, cuando te encarnas, ahí es cuando hay como esa separación, pero
Por eso cuando uno es niño todavía tiene estos recuerdos como de paz o este estado de espiritual como más en armonía con la naturaleza, con Dios, con la armonía, más de paz, porque estamos como recién encarnados y tenemos poco tiempo que nos hemos separado de Dios. Y con el tiempo ahí es cuando nos vamos como endureciendo, nos vamos, los traumas de la vida también nos van como enfriando, vamos creando algún tipo de resistencia, mecanismos de defensa propios también de la supervivencia humana y también por libre albedrío, personas que no quieren sanar, que no hacen terapia, que se quedan así sabiendo que hacen sufrir a otros y bla, bla, bla. Entonces, yo tenía pues esa conexión con Dios, tenía esa espiritualidad que me llamaba a ir a la iglesia y me duró poco tiempo, me duró como 2 años o 1 año que yo iba como a misa, así siendo niña, sin nadie que me acompañe, o sea, nadie en mi familia iba. Y pues después por razones X me alejo y como a los 16 años, 17, yo pues era todavía virgen, ¿no? O sea, no había tenido mi primera vez. Saben que mis reflexiones son súper crudas y honestas, entonces aquí pues es para escucharlas sin juicios, ¿no? Porque para juzgar están los demonios, que ese es el trabajo de ellos. Entonces, pues yo nunca había tenido mi primera vez. Y yo recuerdo que tengo esta madrina de bautizo, que es súper espiritual, ella trabaja allá en mi país, en este apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ella es la que me comienza como a encaminar otra vez hacia Dios, ella me comienza a hablar mucho de los ángeles, de los demonios, ella tiene muchos dones espirituales y me comienza a contar de sus experiencias. Y me gustaba mucho que ella me hable y comparta su mundo espiritual conmigo, pero cuando se trataba de este tema sexual, de las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, a mí me hacía como un poco de ruido porque yo no entendía en dónde estaba el pecado. Entonces eso me creaba a mí como una disonancia cognitiva y una rebeldía porque yo decía, ¿por qué el sexo prematrimonial, o sea, fuera de este sacramento del matrimonio, es pecado? O sea, ¿por qué Dios te va a castigar si lo estás haciendo igual con amor? Y es en el caso de que tienes relaciones íntimas con tu pareja con amor, por amor y con amor. Mi lógica era, ¿por qué Dios te va a castigar si lo estás haciendo con amor? Ya con el tiempo lo entendí, pero en ese entonces yo no lo quería entender, tenía 16 años y pues como que tenía esta rebeldía, como que mis ideas, siempre fui muy cerrada de ideas y no creía. Si no me hacía sentido, yo no lo creía. Si no metía los dedos en la llaga, tampoco creía. Y pues después es que me comienza a suceder esta experiencia que me mudo a la casa de mi papá, pasan muchos años y comienza a haber una actividad paranormal que también la he subido. He contado toda mi vida aquí en el canal y he contado también cómo es que se me aparecían mucho estas shadow people que le llaman, personas sombra, y me pasaba cuando vivía en la casa de mi papá, en su departamento, y como a raíz de esto también lo tengo en otro video que he subido, que es acerca de mi testimonio de cuando estuve en la iglesia católica, y eso fue un video que subí hace como 6 meses, todavía lo pueden buscar, y ahí cuento cómo a raíz de querer hacer una liberación en la casa de mi papá para que ya no haya esta actividad paranormal, porque era una cosa que no lo soportaba, de ver sombras y ver siempre eh, sombras negras, siempre eran sombras negras y para mí era algo diabólico. Me cubro con la preciosa sangre de Jesucristo, con el manto de la Virgen María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ahora cada vez que hablo del enemigo, hago estas oraciones. Quizás sí parece que estuviera un poco paranoica, con un poco de psicosis espiritual, pero pues me han pasado cosas fuertecitas y prefiero quedar como paranoica y psicótica a seguir exponiéndome. Entonces prefiero orar, prefiero protegerme, hacer mis oraciones de protección cada vez que mencione a estos seres, ¿no? Desagradables. Entonces, como había esta actividad en esta casa, yo llamo a ese sacerdote para que haga una liberación, y esto lo cuento en ese video, de cómo el sacerdote va, hace una liberación, lleva agua bendita, y ahí es cuando él me hace esta invitación a este grupo juvenil, a este grupo pastoral. Era un grupo de, ¿cómo le llamaban? Pastoral juvenil, así se llamaba. Estos grupos, no sé si en sus países son conocidos o se llaman así, no sé cómo lo llaman en México, pero son grupos de
prácticamente convivencia una vez por semana con chicos jóvenes que están dentro de la Iglesia Católica, y pues todos los sábados yo me reunía con ellos. Cantábamos, hacíamos reflexiones, estudiábamos la palabra, leíamos la Biblia, y ahí es cuando yo me meto a la Iglesia Católica a raíz de este sacerdote que ya les comenté que fue a la casa a hacer la liberación, y él me invita a este grupo juvenil, yo accedo. Entonces es a raíz de este grupo juvenil al que yo pertenezco que yo me vuelvo a acercar a la iglesia. Esto es cuando yo tenía 19 años. Entonces me vuelvo a acercar a la iglesia, y pues yo, que siempre he sido como muy intensa, me aproximo de una forma muy intensa. Comienzo a ir, llegó un momento en el que comencé a ir a misa todos los días, comulgaba todos los días y me confesaba como 4 veces a la semana. Esto fue durante mis 19 años, desde los 19 años hasta los 21. Fueron 3 años que yo estuve en esa iglesia. Yo siempre digo que estuve trabajando en la iglesia, pero en realidad un trabajo como tal no era, porque pues no era remunerado, no me pagaban, pero sí era una responsabilidad, porque yo comencé me hice como coordinadora, me parece, de ese grupo, de esa pastoral, me hice como delegada, no sé cómo le llamaban, pero ya comencé yo a tener como mi cargo o mi rango dentro de ese grupo juvenil de pastoral. Y comienzo yo a participar en las misas. Saben que cuando vas a una misa siempre hay una primera lectura, una segunda lectura, una tercera, que es la lectura del Evangelio. Y pues yo participaba haciendo la lectura de la primera lectura, valga la redundancia, o de la segunda. Yo hacía la primera o la segunda lectura, o a veces me tocaba también hacer la colecta, o sea, recolectar las donaciones, o también creo que era eso básicamente, la lectura y las donaciones. También a veces hacían ofrendas, y cuando tocaba hacer ofrendas también llevaba las ofrendas. Y como me quedé mucho tiempo trabajando en esta iglesia, cerca de 3 años, ya en el último año es que el sacerdote a mí me da un cargo que pues yo no me lo esperaba, y me nombra coordinadora de liturgia. Es decir, ahora yo tenía que preparar a las personas, a los chicos. Para esto iba todos los sábados temprano, y yo los preparaba, les escogía quién iba a hacer la primera lectura, quién iba a hacer la segunda, les enseñaba por dónde se tenía que caminar, por dónde tenían que pasar estos que colectan las donaciones. Y esa era mi responsabilidad, ¿no? Era mi cargo. Y pues, ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia en ese entonces? Y aquí viene el testimonio súper fuerte, que voy a contarlo por primera vez con detalle y a profundidad, porque precisamente el tema de este story time es cómo el enemigo, me cubro con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, como el enemigo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Como este enemigo me estuvo atacando no solamente una vez, sino 2, 3, 4, pero con este video y con lo que yo les voy a contar, van a ver cómo ha sido un ataque tras otro ataque, y cómo esto desafía cualquier coincidencia, cualquier sincronicidad, y cómo tuvo la intención de apartarme de Dios a toda costa, de apartarme de Jesucristo, de la Virgen María, de debilitar mi fe, de quitarme confianza, de hacerme una persona, como casi me lleva al suicidio. Estuve así, a nada. Y para esto es este story time y este testimonio. Entonces, estaba en la parte en la que yo estaba en la iglesia. Con 19 años, todo estaba bien, de maravilla, y pues el enemigo comenzó con el ataque. Vio que yo ya otra vez me había acercado a Dios, que estaba en la iglesia católica. ¿Y qué sucede? Que yo comienzo a desarrollar, yo siempre he tenido problemas pues psicológicos, bueno, tenía, porque ya los he sanado, pero yo tenía problemas psicológicos y tenía mucho el TOC. Nunca lo llegué a tener, o sea, no me lo han detectado, no me han dado un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, pero sí me han dado diagnósticos de rasgos de TOC.
Y ya con el tiempo entendí que se trataba de obsesiones diabólicas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé a tener como un toque espiritual, como un toque religioso. Entonces comencé a sentir paranoia, o sea, siempre he estado como muy sensible con la paranoia y la psicosis, lo acepto. Quizás tengo como más sensibilidad al mundo espiritual, al mundo mental, la conciencia, qué sé yo. Entonces comencé a sentir mucho toque espiritual y comencé a sentir como mucha exigencia con la iglesia y comencé a pensar que todo lo que yo hacía era pecado, que por más que me confesaba, nunca podía llegar a ese estado de perfección, a ese estado de santidad, a ese estado de paz con Dios, que siempre había algo y me exigía y iba a misa todos los días. También pasó cosas en mi familia y en mi casa que me hicieron también desanimarme de la iglesia, que ahora les voy a contar. Estoy primero hablando del TOC, de esta como obsesión que yo tenía. Entonces me comencé a frustrar, ¿saben? Me comencé a sentir como cansada, comencé a decir, pero es que en la iglesia todo es pecado, prácticamente me despierto, abro los ojos y ya pequé, me pongo a comer algo y si me puse más arroz, ya pequé de gula, que si se me antojó un chico y tuve algo, no sé, que ya también eso es pecado, o sea, me estresé porque sentía que todo era pecado, sentía que yo era muy exigente conmigo y quizás no supe meditar bien en la misericordia de Dios, en su compasión, y sentía que me iba a ir al infierno, que lo que hacía estaba mal. Y yo tenía muchos pensamientos persecutorios de culpas. Ya estaba cansada de confesarme porque por momentos me confesaba casi diario o cada 2 días. Y pues ya sentí esa carga pesada, ¿no? Como esa carga psicológica de que, no me gusta esto de la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales yo fui debilitando esta cercanía que tenía con Dios y mi fe se fue debilitando. La otra es lo que me pasaba en mi casa, o sea, y eso también viene del enemigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Este enemigo, pues como les digo, me quería apartar de la fe, me quería alejar de la iglesia, me quería alejar de Dios así a toda costa, o sea, fue una cosa que, una obsesión, de verdad, una obsesión. Y pues comenzó a utilizar a mi papá, lo comenzó a utilizar a él para hacerme ataques y para debilitar mi fe. Y entonces, ¿qué pasó? De pronto, pues mi papá, de lo que yo siempre tuve una relación medio complicada con él, bueno, antes, pues mi papá comenzó a enojarse de que yo esté todo el tiempo en la iglesia. Suena muy irónico, pero sí, me sucedió. Él no era una persona de ir a misa, no era una persona espiritual ni religiosa, pero por alguna razón pues le molestaba que yo esté yendo a la iglesia. Y como yo iba casi todos los días, me decía, todo el tiempo estás yendo a misa, te la pasas en la parroquia, mejor quédate a vivir ahí, quédate con los padrecitos, vete todo el día con ellos, que no sé qué y no sé cuántos. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué se enoja tanto? Pero era una cosa que ya me comenzaba a hacer la vida imposible, a regañarme por pasármela todos los fines de semana en la iglesia. A veces yo no salía con él porque estaba en la misa, no iba a cenar porque justo o sea, en ese momento yo estaba en la misa, entonces no podía salir a cenar con mi papá. Entonces comenzó mi papá como a presionarme de que yo estaba siempre en la iglesia. Y en esa época recuerdo que me gustaba mucho escuchar los cantos gregorianos de esta música sacra, no sé si la han escuchado, y pues yo la ponía en YouTube y la ponía antes de dormir. La dejaba ahí sonando y yo me relajaba, me iba durmiendo y a mí me gustaba, a mí me daba paz. Pero pues hay personas que no les gusta la música sacra, no les gusta los cantos gregorianos. De hecho, esto lo dicen exorcistas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Me cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Esto lo dicen los exorcistas, que los demonios, los enemigos, este enemigo no soporta los cantos gregorianos, o sea, no lo soportan. Esta música gregoriana no la soporta. Entonces yo la ponía y pues mi papá en ese momento estaba siendo infestado o estaba siendo usado de portal para pues a mí alejarme de la iglesia. Me comenzaba a regañar por la música y me decía, ¿qué haces escuchando esa música que parece de cementerio, que no sé qué?
y le daba miedo la música gregoriana, los cantos gregorianos. Y entonces pues ya entre mi toque espiritual que yo tenía de exigirme demasiado, que tenía que ser perfecta porque si no, no iba a ir al cielo y que tenía que, o sea, siempre fui muy intensa y apasionada y entregada en todo. Entonces en este tema de la iglesia yo quería ser como, quería alcanzar ya pureza, santidad rápido, comulgaba todos los días, sentía que todo era pecado, era muy sensible al bien y al mal, más o menos como lo que me está pasando ahora, pero bueno, no tanto bueno, ahora lo tomo de una forma más madura, a pesar de que me hayan pasado cosas fuertes, pero en ese entonces yo era más inmadura y pues era más como ya dije, no pensaba tanto en la misericordia y en la compasión de Jesús, sino que yo lo veía como más desde esta parte estricta, también como que Dios era un Dios que me iba a castigar, no meditaba tanto en esta parte del perdón, ¿no? Que es algo que ahora sí medito, porque pues lo he vivido, me ha perdonado, después de haberme alejado y haber hecho un desastre con mi vida. Y pues entre los tocs que yo tenía, tocs psicológicos, obsesiones diabólicas, como lo que sea que me haya pasado, el acoso o el que mi papá estaba detrás mío y detrás y detrás y detrás, de que por qué iba a misa y que esto y que lo otro, yo ya me sentía abrumada y dije, ¿sabes qué? Dios mío, ya no puedo más, ya me cansé, me siento presionada por mi forma de ser, quizás soy muy exigente conmigo misma, ahora mi papá me presiona, me regaña por ir a la iglesia, cuando yo pues me esperaba todo lo contrario, que al menos, no digo que se sienta orgulloso de mí por ir a la iglesia, pero al menos pues que diga que no le tocó una hija drogadicta, una hija que está en el mal camino, sino que al menos le salí religiosa, ¿verdad? Y pues se me juntó todo eso y dije, no puedo más, yo voy a dejar la religión, voy a dejar la iglesia y la dejé. Entonces yo pasé desde los 19 años hasta los 21 años en la iglesia, que es cuando yo la dejo. Entonces fueron 3 años en donde estuve inmersa en la iglesia, participando, como les digo, activamente de las misas, de la pastoral juvenil, de los grupos, las actividades, retiros, iba a los albergues, iba a los asilos, hacía obras de caridad, o sea, yo estuve a nada de meterme de monja, o sea, yo realmente quise ser monja y como estaba estudiando arquitectura en la universidad, pues ya no me dediqué a ser monja, pero estuve a nada, o sea, quería ser monja. Y aquí viene lo otro. Recuerdan que les dije que el enemigo siempre estuvo detrás y detrás. Este video es para quemar al enemigo, o sea, no lo quiero volver a retar, me cubro con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, con el manto de la Virgen María, quien como Dios, nadie como Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. No lo quiero retar, porque ya he experimentado probablemente lo que pasa cuando retas, y no es que le tenga miedo, sino que estoy aprendiendo a ser más cautelosa. Pero este video es para exponer al enemigo, para que vean cómo realmente no solo sí existe, sino que sí se enfoca en desviar a las personas del camino, alejarlas de Dios. O sea, sí hay un ser que te quiere alejar de Dios, quiere alejarnos de Dios, quiere sacarnos de esa conexión. O sea, es una energía y es un espíritu envidiosísimo, súper ruin y súper malvado, porque no quiere que alcances esa divinidad que solo la encuentras con Cristo, no quiere que te acerques a Jesús, no quiere que la gente conozca de espiritualidad, infesta a las personas, infesta a las familias, infesta a las iglesias. Aquí viene la otra parte que les va a volar el cerebro. O sea, ¿cómo es posible que hayan habido tantas coincidencias? En esta iglesia, y creo que esto lo voy a dejar para la segunda parte del story time porque me explayé mucho, pero este story time de cómo el enemigo me ha intentado alejar y arrebatar del camino y de Cristo, de los brazos de Jesucristo, este story time va a llevar como 4 partes, porque está súper intenso. Segunda parte del story time en donde voy a exponer al enemigo y voy a contar sobre cómo este espíritu ruin, demoníaco, como Satanás, quien como Dios, nadie como Dios, me ha durante muchos años ha hecho lo imposible por alejarme del camino, por alejarme de la Iglesia Católica, por alejarme de Dios, y cómo lo logró. Por un momento tuvo mi alma y estuve así de irme con él, así. O sea, yo ya estaba con un pie dentro del infierno. Yo no sé si alguien llega a dimensionar lo que eso significa, si alguien más lo ha vivido, pero no,
No es algo de lo que te puedas sentir muy contento o muy orgulloso, que digamos. Es algo terrorífico, es algo que te hace despertar la conciencia como nada en este mundo y te hace tomar conciencia que realmente esta vida no es para desaprovecharla, es para buscar a Dios, es para buscarlo. Entonces, ¿qué pasó? Ya les comenté que yo tuve este problema de que mi papá me molestaba o estaba detrás mío porque no quería que yo vaya a la iglesia, porque decía que me la pasaba todo el tiempo ahí, y eso que sacaba buenas calificaciones, porque en esta época, que eran los primeros años de la universidad, tenía las mejores calificaciones de toda la, ¿cómo le llaman? De toda la universidad, o sea, de toda la facultad de arquitectura. Yo estaba en recuerdo que saqué beca durante más de un año porque estaba en los primeros 10 puestos de más de 1000 estudiantes. Estaba en los primeros 10 puestos de arquitectura. Entonces tenía las mejores notas, tenía buenas calificaciones, pero me gustaba ir a la iglesia. Entonces, pues mi papá estaba detrás y detrás y detrás, a pesar de que tenía buenas calificaciones, no quería que vaya a la iglesia. Pensaría quizás que yo me iba a distraer, que me iba a desviar, que no me iba a dedicar a la arquitectura, a mis estudios, no lo sé, yo ya no lo juzgo, yo ya no quiero juzgar a mis papás. Entonces, lo otro curioso, la otra cosa curiosa, extraña que sucedió, que les decía que les iba a volar el cerebro por lo fuerte que fue que yo en esta iglesia, en esta parroquia, tenía este grupo juvenil de amigos con los que hice muchas amistades. Y justo en el último año, cuando yo decido irme de la iglesia y digo, ya, voy a dejar todo, ya me cansé, es como muy fastidioso, muy exigente el estar en la iglesia porque siento que todo lo que hago está mal, que todo es pecado, mi papá me molesta. Justo ese año algo pasó que comencé a tener problemas con una de mis amigas, que era mi mejor amiga de la parroquia en ese entonces. Éramos súper amigas y comenzó ella a tener como actitudes extrañas, comencé como a alejarme de ella, a tener como roces. Y recuerdo que su mamá iba mucho a la iglesia y yo era amiga de su mamá, pero pues su mamá también comenzó como a verme mal. Yo comencé a sentir como esas vibras y dije, ¿por qué la gente en la iglesia es así? Y cuando iba a misa también veía que no iba ningún joven y que casi todos eran mayores, adultos mayores, mujeres, señores de más de 60, 70. Y yo decía, ¿dónde está la juventud? Me comencé a deprimir, decía, estoy yo solita yendo a la iglesia, no hay jóvenes, puros viejos, y encima algunos me veían feo. Yo no tenía tatuajes en esa época, por cierto, pero pues yo tenía mucha iniciativa en la iglesia y recuerdo que por unas cosas que hice, como cambiar el color de unas cintas, algo así, que se lo cambié a los ministros, porque dentro de la iglesia hay un grupo de ministros, o en esta iglesia al menos había un grupo de ministros que ya eran señores mayores, como de más de 70, 60 y tantos años, que participaban en la iglesia y eran los que ayudaban al sacerdote. Entonces algo les cambié como el color de las cintas, no recuerdo, y por eso se me vinieron todos encima. Esta señora de la iglesia se enojó conmigo y como que comencé a ver actitudes así raras, como un poco de hipocresía, y yo me comencé a contaminar y dije, no, yo voy a dejar la iglesia, no me gusta, ya me está trayendo muchos problemas, ya no me siento bien como me sentía antes. Y aquí viene lo más fuerte, en esta iglesia teníamos este sacerdote que habían como 3 o 4, no recuerdo cuántos sacerdotes habían. Y de los 4, 2 de ellos eran como muy cercanos a este grupo de jóvenes que se llamaba la Pastoral Juvenil. Entonces teníamos como mucho vínculo con estos 2 sacerdotes. Uno de ellos fue el que fue a mi casa a bendecirla y el que me invitó a este grupo juvenil. Y el otro era un sacerdote que con el tiempo, con los años, fue como escalando y llegó a tener un rango súper alto dentro de la iglesia. Llegó a ser obispo. Obispo, no recuerdo qué más. Y pues no voy a dar más datos porque este señor es real y no quiero exponerlo en este video, no es mi intención. Pero pues este señor llegó a ir a Roma, al Vaticano, conoció al Papa y se posicionó o lo nombraron director, me parece, de la parroquia. Lo nombraron director de la parroquia. Y coincidentemente era mi director espiritual.
no solo mío, sino de otras amigas, era nuestro director espiritual, y pues siempre nos orientaba, nos daba orientaciones, con él yo me confesaba, él era el que me escuchaba, el que me dirigía. Y con lo que yo voy a decir, yo no quiero juzgar a nadie, al contrario, yo quisiera más bien darle todo mi apoyo a los sacerdotes, porque sé que el trabajo que hacen dentro de la iglesia no es fácil, y yo no quiero juzgar a nadie, tampoco a los sacerdotes. ¿Qué pasó? Que había una chica ahí en el grupo, que tampoco voy a decir quién era para no dar tantos detalles, que era como muy cercana a este padre, a este señor. Y tenían como una relación muy, muy, muy cercana. Y pues yo por momentos era medio mal pensada. Y yo decía, ¿traerán algo? Porque como que se tienen mucha confianza. Y yo decía después, no, 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 yo soy una mal pensada. Yo me voy a confesar. Esos son pensamientos impuros, de pensar mal del Padre, que cómo me atrevo, son los representantes de Jesucristo. Y pues quedó ahí. Yo me salgo de la iglesia, porque ya les comenté que no soportaba que mi papá esté detrás mío, que yo sentía también ya como que estaba cansada, ya sentía que se había convertido como en un toque, en una obsesión, la religión para mí, y no en algo que me hacía sentir paz o me hacía sentir bien. Y pues la dejo completamente la iglesia, me rebelo, comienzo a vivir la vida loca. En ese momento bajaron mis calificaciones de la universidad también. Y conozco a mi primer novio narcisista, del que también hice un story time, pero lo borré porque salía con un maquillaje de payaso que lo tuve que borrar, pero contaba más o menos lo que había vivido con ese narcisista. ¿Y qué pasó? Que recuerdo que un día estaba en su casa y por este chico fue que yo me comencé a tatuar, porque yo no tenía tatuajes antes, o sea, con él yo me comencé a hacer mi primer tatuaje y comenzó el vicio de los tatuajes. O sea, sí tuve la mente muy débil, lo tengo que reconocer. Entonces, ¿qué pasó? Que estoy un día en su casa, tranquilita, caminando en el patio de su casa. Cuando bajo la mirada al piso, veo un periódico nacional, que tiene en la portada la foto gigante de este sacerdote y un escándalo que había sucedido porque pues embarazó a esta chica, que era, no diría mi amiga, pero era una conocida. Y repito, yo no lo estoy juzgando a este sacerdote, yo no quiero exponer esto para quemar a las personas que son parte de la Iglesia Católica, porque yo otra vez estoy entrando en la Iglesia Católica y quiero darle todo mi apoyo a la Iglesia Católica, incluso a las personas que se han equivocado, personas que han salido de su promesa de castidad, han cometido errores. Yo no soy nadie para juzgar y creo que no somos nadie para juzgar a estas personas, porque estar en la iglesia o vivir la espiritualidad no es fácil. O sea, ese es el problema, que la gente piensa que un sacerdote o un guía espiritual ya es como una hada mágica, una hada madrina o una hada mágica, ¿no? Que trae magia y todo lo tiene fácil. Son personas que son tentadas constantemente. Son personas, investiguen la vida del Padre Pío, muchos también lo han comentado. Este sacerdote, perdón, no fue un sacerdote, sino fue un capuchino, un monje capuchino, tenía problemas de guerra espiritual porque recibía palizas, recibía ataques espirituales. Estar en el mundo de la espiritualidad no es fácil y yo lo he entendido y he aprendido a ser más compasiva. Por eso es que yo no juzgo a ese sacerdote y yo no quiero que lo juzguen tampoco. O sea, si estoy exponiendo esta historia, no es para juzgar al sacerdote ni para quemar al sacerdote, es para exponer al enemigo, a Satanás. Me cubro con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, quien como Dios, nadie como Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es para exponer al único enemigo que tenemos. Bueno, no es solo uno, son muchos, pero es para exponer a los verdaderos enemigos, no entre nosotros, no son los humanos nuestros enemigos. Eso es algo falso de esta sociedad moderna. Nuestros verdaderos enemigos son estos espíritus que son reales. O sea, son más reales que el aire que respiras. Entonces, este sacerdote, yo veo el periódico y me quedo en shock porque digo, no puede ser. O sea, sí tuvo algo con esta chica. Ya con esto yo estaba como que recién saliéndome de la iglesia, pero todavía tenía fe, o sea, todavía creía en Jesús, creía en Dios, pero ya no quería pertenecer como a una iglesia, ya no quería ser parte de ritos.
Entonces, ritos me refiero a la misa, a la Eucaristía, la comunión, la confesión, los sacramentos. Ya no quería participar de sacramentos ni nada. Entonces, yo me quedo en shock porque, bueno, como les decía, yo todavía tenía como algo de fe, ¿no? Pero este novio narcisista que estudió diseño de modas, comenzó a hacer unos diseños de ropa que vendía, me acuerdo en ese entonces, como medio satánicos, comenzaba a hacer muchas cruces invertidas, cosas muy, pero muy satánicas. Y lo curioso es que, no les voy a decir quién fue este chico, pero se hizo famoso. O sea, allá en Perú es famosísimo. Tiene igual 1 millón de seguidores en Instagram y, en fin, cosas de narcisistas. Entonces, este chico como que también como que me molestaba con la fe, porque todavía yo tenía algo de fe, algo de creencia, ¿no? Todavía en Dios, en Jesús. Simplemente ya no quería participar de la iglesia, de los sacramentos, pero este chico con su narcisismo me metía ideas y yo era súper vulnerable. Con él me comencé a tatuar, me hice mi primer tatuaje con él, me comenzó a meter ideas. Yo recuerdo que me vestía con faldas así, como largas, y él me comenzaba a decir, no, ponte leggings, que ponte ropa más sexy, vístete así, así, y él me súper sexualizó en redes sociales. Por ese chico aprendí a sexualizarme en redes. Bueno, cuando antes lo hacía, aprendí la sexualización de redes, de Instagram, cómo monetizar, cómo vender la sexualización en redes sociales. Entonces, pues fue una mala influencia para mí. Y ya me estaba debilitando esa fe que yo todavía tenía, esa confianza en Dios. Y cuando veo el periódico y veo que mi director espiritual, que era el director de la iglesia, y era una persona en quien yo confiaba muchísimo, era mi confesor, yo le confesaba todos mis pecados, mis errores, le tenía mucha admiración. Y recuerdo que ese sacerdote daba unas homilías, es decir, unas charlas después de la lectura del Evangelio, que eran súper inspiradoras, te llegaban al corazón. Y de pronto veo que aparece en la primera plana del periódico en donde dicen que había embarazado a esta amiga y que se hizo todo un escándalo, lo tuvieron que excomulgar de la Iglesia Católica. Yo no me lo podía creer, no lo podía creer y dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser esto posible? Me puse a investigarlo en internet y el escándalo estaba por todo internet. Entonces, esto me hizo como esto despertó en mí como un rechazo hacia la Iglesia Católica, porque comencé a desconfiar de los sacerdotes, pero ahora lo veo de otra forma y vuelvo a aclarar, yo no los juzgo, tampoco depende de ellos que yo crea en la Iglesia o que tenga fe. Esto lo aprendí con el tiempo, con las experiencias, con la reflexión, la meditación y el Espíritu Santo. Me dio la sutileza y la eficacia para interpretar que yo no debo estar en la Iglesia Católica y creo que nadie debe estar en la Iglesia Católica por alguien más, por seguir a un sacerdote, por que viste a alguien que consideras un modelo a seguir, porque somos humanos, seguimos siendo pecadores. ¿Quién dice que porque sea un sacerdote ya es un santo? O sea, los sacerdotes no son santos. Hay una avispa que está furiosa. Y, repito, los sacerdotes no son santos, cometen errores, tienen tentaciones igual que nosotros y creo que necesitan más apoyo y más oraciones porque cargan con un peso, una responsabilidad espiritual en un mundo lleno de gente que ya no cree en nada. El mundo moderno está lleno de personas que no creen en nada, de puras personas que creen en ser sus propios dioses, ególatras, narcisistas, pero ya no hay fe, se ha perdido esa fe, esa confianza. Entonces son personas que tienen que cargar con esa responsabilidad y yo ahora siento mucha más empatía y compasión por los sacerdotes que nunca por esa batalla espiritual a la que se ven enfrentados todo el tiempo en un mundo hipersexualizado, lleno de prácticamente estamos peor que Sodoma y Gomorra, peor que Nínive, las cosas horrendas que se están viviendo, nunca se había visto tanta maldad en el mundo, o sea, ya no solamente las guerras, sino a nivel ideológico. La ideología, cómo se ha metido tanto en el inconsciente humano que la gente se ha vuelto tibia, ya no sabe lo que está bien y lo que está mal, sino que todo lo ha relativizado por una supuesta inclusión social y aceptación humana. Y en fin, no me quiero explayar. Entonces, esto es para aclarar que yo no juzgo a los sacerdotes y si hago esta reflexión y estoy exponiendo a ese sacerdote es para contar mi testimonio de cómo el diablo ha estado detrás mío, detrás, para que yo me aleje de Dios.
Me cubro con la preciosa sangre de Jesucristo, quien como Dios, nadie como Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sigamos con la reflexión. Y hablando de tiempos modernos, miren a quién tengo aquí. Él es una persona que me está ayudando muchísimo. Para los que no lo conocen, se llama Carlo Acutis y es un beato, es decir, estaba en un proceso de santificación y por eso recibe el título de beato, que es el que se les da antes de convertirse en santos. Este chico tiene prácticamente mi edad, tiene un año menos que yo. Lo que me gusta de él es que es el primer santo millennial. De hecho, el Papa Francisco, me parece en mayo, ya lo iba a canonizar, ya lo iba a santificar, iba a ser San Carlo Acutis. Pero por razones pues del destino, el Papa, que en paz descanse, falleció antes y no lo pudo canonizar, pero su historia me gusta mucho, la podemos reflexionar más adelante en el canal. Y él me ha estado ayudando muchísimo en mi proceso. Yo le he estado rezando, lo he estado invocando y sí me ha escuchado, sí ha estado intercediendo por mí, sobre todo en este tema de las redes sociales que a mí me han hecho sufrir muchísimo. Y ese es el primer santo millennial porque creó una página web donde publicaba milagros eucarísticos y es un chico que era un genio con la informática, entonces pues por ahí hemos estado conversando telepáticamente. Entonces, para no desviarme del tema y seguir con la reflexión, pues ya todas estas cosas que me fueron pasando me hicieron como alejarme de la Iglesia Católica, o sea, me hicieron comenzar a sentir un rechazo, pero yo no estaba preparada en ese entonces, o sea, yo no tenía esa madurez que ahora tengo y yo pensaba que la Iglesia Católica, pues los sacerdotes tenían que ser perfectos y me comencé a contaminar con esa información de, ustedes ya saben, ¿no? Ya no la tengo que repetir, de la pedofilia y de estos PDFs, vamos a llamarlos, ¿ok? De esos sacerdotes PDFs y que salió un escándalo por aquí y que un cura por allá y que se quejó otra persona por allá. Comencé a decir, no, que la Iglesia Católica, no quiero saber nada. La comencé a odiar a la Iglesia. Pero pues era contaminación del enemigo, de ese enemigo que estaba detrás mío obsesionado. ¿Qué pasó? Eso no fue lo único. Yo con el tiempo pasan unos años y pues yo ya estaba alejada de la iglesia, o sea, ya ni siquiera iba a misa, no participaba de los sacramentos y como 3 años después o 2 años después, ya yo había terminado esta relación con este narcisista que ya les comenté, que me costó mucho superarla, estuve en depresión como 3 años, con mucha tristeza para superarlo. ¿Qué pasó? Que yo, en ese entonces, como estudiaba arquitectura en la universidad, vivía sola, ya había salido de la casa de mi papá, no vivía con él, entonces mi papá me rentaba habitaciones. Yo rentaba habitaciones, pues de esas de estudiantes, que son de bajo presupuesto, en donde nada más tienes tu cama, tu baño y ya está, porque te la pasas estudiando en la universidad. Entonces yo tenía una habitación que rentaba y caigo, por mi suerte de ese momento, caigo justo en una familia de pastores evangélicos. Y pues en ese entonces yo me llevaba, cada vez me estaba llevando peor con mi papá, la relación se estaba haciendo cada vez más fría, me estaba alejando de él, ya no lo veía, y pues yo comencé a tener mucha depresión en ese entonces, seguí estudiando en la universidad, ya estaba como en el quinto año de arquitectura. Entonces comencé a tener mucha depresión, comencé a sentirme abrumada por los estudios, mis calificaciones se fueron al bote, estaba mal, no podía superar a este exnovio, ya estaba alejada de Dios, no iba a la iglesia y pues mi papá como que era muy distante conmigo, no lo veía, estaba muy alejado y de pronto en esta familia estaba este señor que era pastor de la iglesia y pues eran evangélicos, ¿no? Entonces estos señores veían que yo pues me la pasaba sola, andaba de la universidad al cuarto, todo el tiempo sola en mi bicicleta. Entonces ellos como que se comienzan a acercar a mí. Ups, quería matar a la abeja. O bueno, avispa, es una avispa que me está picoteando. Quería como quisieron como acercarse a mí debido a que yo me la pasaba sola y como me veían deprimida, me veían como pues perdida, ¿no?
estudiante, que prácticamente nunca me veían con mi familia, me veían siempre ahí en la habitación encerrada, pues comenzaron como a llamarme, a integrarme como a la familia, y pues este señor comenzaba a hablarme de Dios, me comenzaba a leer la Biblia, y yo otra vez como que me fui ablandando y ablandando con la espiritualidad otra vez, fui otra vez como abriéndome a Dios, de lo que estaba yo cerrada, como que fui abriendo mi corazón otra vez a Dios, y este pastor pues estaba como queriendo tener un vínculo, ¿no? Como una relación conmigo, de quizás como familia, más familiar, como acogerme, y pues yo los comencé a ver como mi familia, como que les comencé a tomar cierto cariño, me comenzaron prácticamente como a adoptar, a veces salíamos a comer los fines de semana a restaurantes, y pues siempre me hablaba de Dios, y yo estaba otra vez como abriendo mi corazón a la espiritualidad. ¿Y qué sucede? Que nuevamente el demonio ataca. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El demonio ataca y ¿qué sucede? Que en uno de esos días que yo estaba con una depresión brutal, porque era un tema de un chico con el que estaba saliendo, que me fue súper mal para variar y estaba como deprimida. Entonces este pastor me dice que me iba a hacer una liberación. Y pues yo no puedo tocar mucho este tema porque hay un tema legal detrás, pero pues hubo ahí una especie de abuso porque fue como una liberación muy extraña en donde yo sentí que prácticamente fui, o sea, lo que pasó en esa liberación fue fuera de lugar. O sea, el Señor comenzó a hacerme preguntas súper íntimas que parecía que eran como más desde el morbo, como para alimentar su morbo y no para como con un auténtico deseo de ayudar, de liberar a una persona por sus traumas, sus heridas. Y pues yo me abrí mucho con ese señor, le confesé muchas cosas mías personales de mi infancia, traumas familiares, y pues este señor tomó una actitud como medio morbosa, se fue mucho por la sexualidad, y pues para dar solo un detalle, me hizo como tocarme porque supuestamente así me iba a liberar, que me agarre mis partes, porque por ahí también se había metido el demonio y que no sé qué, pero yo no me sentí nada cómoda y para mí fue como más como un ultraje. No puedo dar más detalles porque pues al final se hizo un tema legal detrás, yo tuve que proceder legalmente y esto es algo que yo jamás he hablado porque nunca he querido como exponer a personas así, menos personas que están dentro del mundo espiritual, pero si lo hago ahora es porque a quien estoy exponiendo realmente ya saben a quién es, o sea, y creo que ya lo he dicho en el video como 10 veces, no lo quiero repetir a cada rato porque no lo quiero invocar, pero ya saben a quién quiero exponer para que vean cómo me he alejado de Dios y de la espiritualidad de una y otra forma, usando desde mi papá, usándolo hasta mi papá, hasta personas como este pastor evangélico. Hubo este problema en este grupo de jóvenes en donde se vio involucrado ese sacerdote y se hizo todo un escándalo y pues no voy a dar más detalles. Entonces ya con esto que me pasa con este pastor, ya después de unos meses, unos años, cuando yo comienzo a procesar el trauma y toda esta experiencia horrenda que viví, comienzo a agarrarle más coraje ya no solamente a la Iglesia Católica, sino a Dios y a la religión en general. Comienzo a odiar las religiones, pero es que no tienen una idea cómo yo las odiaba, o sea, el hinduismo, el cristianismo, el catolicismo, todas, yo estaba así, no quiero saber más de religiones. Y aquí viene la última parte que me termina de como descuadrar y me termina de alejar de Dios por completo, que es que esto sucede en el 2015, lo de este pastor evangélico. Pasan 3 años, o 4 años, para ser más precisa, y yo estoy a punto de morirme en el hospital porque me da una peritonitis, se me revienta el apéndice y también tengo un story time al respecto porque lo que viví en ese hospital fue un milagro. O sea, la forma en la que Dios me salvó y yo no morí y no me volvieron a abrir y no tuve que entrar otra vez a cirugía, fue un auténtico milagro. Y cómo el absceso que yo tenía de pus se redujo de un tamaño a otro que no tiene explicación lógica. O sea, yo lo intenté entender desde la parte biológica y hasta los mismos doctores se sorprendieron. Los invito a que vean el video para que conozcan mi testimonio. Y aquí es cuando me doy o conozco a este sacerdote que se llama Salvador Freixedo.
del que he hablado muchísimo en este canal, porque antes era como una inspiración, era un gran maestro para mí, pero ya no lo es. ¿Qué pasa? Que yo pues me recupero de esta cirugía, que fue un 26 de octubre del 2019, esa fue la fecha exacta, 26 de octubre, y pues estoy mirando YouTube, mis suscripciones de YouTube, porque pues así como ustedes ven YouTube, yo también veo YouTube y estaba suscrita a varios canales, y en ese entonces estaba más metida como en la New Age, ¿no? Como esos canales del despertar espiritual, que la mente, que el poder mental, que los extraterrestres, bueno, sigo con lo de los extraterrestres, pero es tema aparte. Entonces justo me aparece una noticia de que este sacerdote, ex sacerdote, porque fue ex sacerdote jesuita, había fallecido, y había fallecido justo el día en que a mí me opera. Entonces yo me pongo a investigar de él, de su vida, y comienzo a ver sus charlas, sus conferencias. Y en sus conferencias él comienza a hablar mucho del ángel de la guarda, y tiene una mente tiene como un cóctel de ideas o sea, su ideología es un cóctel de ideas y de conceptos, porque para resumirles, este Salvador Freixedo fue un sacerdote jesuita que estuvo en la orden jesuita durante 30 años, o sea, fue sacerdote, estuvo adentro de la Iglesia Católica y de pronto pues se decepcionó, habrá visto cosas, qué sé yo, que pues decide alejarse de la Iglesia Católica y tiene lo que es como una apostasía, que es como un rechazo y abandono de la fe, pero él no deja de creer en Dios, comienza a escribir libros, pero ya desde una perspectiva como más que nosotros somos como una granja humana, o sea, que toda la humanidad estamos aquí porque hay unos dioses o unos seres que no son precisamente buenos, que nos tienen aquí prisioneros porque sacan algún tipo de alimento espiritual o energético de nosotros. Esa era su teoría. Tiene libros como La Granja Humana, Defendámonos de los Dioses. Entonces, ahí es cuando yo me siento identificada con ese sacerdote. Y pues también le tengo que atribuir que gracias a una de sus charlas en donde él habla de cómo pedir milagros, yo también fui sanada. Entonces, yo por eso no puedo decir que critico a un sacerdote porque deja la iglesia o a alguien por sus ideas, porque muchas veces las personas, sí, pueden tener ideas que van en contra de la fe, pero dentro de su conjunto de ideas hay cosas que pueden resonar contigo que a ti te pueden hacer bien, y quizás es lo que me ha pasado a mí, no lo sé. Que dentro de tantas tonterías que yo he podido compartir o pensar, quizás hay cosas que hayan hecho dudar a mucha gente, pero hay otras también que le han podido devolver la fe o la confianza a otras personas. Entonces, yo por eso ya no juzgo a nadie, porque ese señor sí me hizo a mí también como convencerme de más en ese momento de que la iglesia católica era un problema y que no ayudaba a nadie, y me hizo renegar más de la iglesia, pero también me hizo en ese momento experimentar un milagro, porque yo recé y pedí el milagro gracias a una de sus conferencias, que pueden revisar mi video en donde hago el story time de ese milagro en mis videos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo voy a dejar para una tercera parte porque se me va a cortar otra vez el video, son media hora máximo. Que cuando veo su testimonio y su historia de vida, pues ahí yo me identifico y digo, este sacerdote ha vivido algo muy parecido a lo que yo he vivido, o sea, también ha estado dentro de la Iglesia Católica y ha salido con esta rebelión y estas ganas de no creerse nada, de ya no seguir como la corriente o seguir simplemente la iglesia por seguirla, sino que tiene también como esta mentalidad muy súper lógica, analítica, que yo también tengo, y además qué cosas no habrá visto, errores que hayan podido cometer dentro de la iglesia, como los que yo también he vivido. Entonces me comienzo a sentir muy identificada con ese sacerdote y comienzo a seguir su trabajo. Y ahí es cuando me meto en este tema de la granja humana, los aliens, los extraterrestres, comienzo a cuestionarme. Y voy a dejarlo para una segunda parte, porque vienen más cosas de cómo el enemigo ha estado persiguiéndome toda mi vida para que yo me aleje de Dios, con ideas, con personas, con experiencias. Y pues espero que les haya gustado. En la segunda parte voy a hablar cómo este sacerdote influyó en mí, cómo me ayudó a cambiar la mentalidad, alejarme de Dios, pero a la vez cuestionarme sobre la vida, y al final terminar tercera parte. Y creo que voy a unir todos estos story times en un solo video. Va a ser un video mega largo, pero ya que me encuentro muy bien acompañada de la Reina Universal de todo lo creado, de la preciosísima Virgen María, mi protectora. Y pues no lo voy a negar, estos días que posteriores a mi incidente, quiero que vean cómo traigo la cara,
Tengo todo esto, todo esto morado, me golpeé el labio, tengo acá una bola en la nariz que parece que tuviera una jiba. O sea, el golpe ha sido brutal, brutal, brutal. Me han puesto puntos y todo. Entonces, como ha sido algo tan extraño, o sea, yo sé que hay algunos que no me creen o que lo han tomado como muy a la ligera, pero los que sí han empatizado, creo que ambos sabemos, tanto ustedes como yo, lo difícil que es sobrellevar este tipo de cosas por lo paranormales que son, por lo tan extrañas que son. O sea, yo trato de ser fuerte, de tener fe en Dios, en Jesús, en la Virgen, en mi ángel de la guarda, en los santos, a quienes también invoco, pero no dejo de ser humana y tener una parte muy vulnerable que me hace cuestionarme y me hace pensar que, wow, qué fuerte lo que me ha pasado. O sea, no sé si lo llegan a dimensionar, pero, o sea, yo nunca, nunca, jamás, y lo digo delante de la Virgen María, esperen que el teléfono no se queda quieto, lo digo delante de la Virgen María, delante de ella, que sabe que no miento, no quiero que me escuchen porque estoy en una iglesia, van a pensar que estoy loca. ¿Qué iba a decir? Delante de la Virgen María yo juro que jamás me he desmayado, jamás, o sea, tengo 34 años y nunca me he desmayado. Y la forma en la que me desmayé, cómo aparecí con la cara, con la frente abierta y cómo me golpeé la cara, toda la sangre, el haber perdido la conciencia, estuve un tiempo inconsciente, no recuerdo cuánto tiempo, pero sí fue un buen tiempo porque toda la sangre se me secó en la cabeza y el no saber qué onda, o sea, qué pasó, la única explicación es que yo me golpeé la cabeza en el pedal de la bicicleta, pero ¿por qué me desmayé? O sea, ese cuestionamiento y no tener como una respuesta certera, una respuesta precisa, a mí me ha llevado a entrar en ataques de pánico. O sea, no lo voy a negar. Estos días he estado pasándola un poquito mal, porque si bien yo tengo fe en la Virgen, confío en Dios, pues también tengo esta parte humana que me hace ver y me hace sentir vulnerable, que mi vida la puedo perder en cualquier momento por un mal golpe y de verdad agradezco a Dios, a la Virgen y a Jesús que esto no fue más grave. Agradezco que no me di un mal golpe que me hizo entrar en coma o me partí la cabeza, o sea, me partí la frente, pero no fue algo más grave de lo que pudo haber sido. Entonces yo agradezco a Dios por eso, pero de todas maneras, pues siempre me ha quedado esa como intranquilidad y esa como ese, por momentos, angustia de no entender qué pasó. Entonces lo único que quiero pensar es que pues fue un ataque, aunque me hubiera gustado pensar que era un estigma, porque al menos, pues si es un estigma, siento como que algo más místico, más especial con Dios, pero incluso siendo un ataque, que es lo más probable, pues de todas maneras ahí me hace sentir especial y me hace sentir cerca a Dios, porque pues para que el enemigo me cubro con la preciosa sangre de Jesucristo, con el manto de la Virgen María, quien como Dios, nadie como Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida, este enemigo que ha estado obsesionado conmigo, pues para haberse tomado el trabajo de hacerme este daño, es por algo, ¿no? Entonces, tampoco es para sentirme súper importante, pero pues al menos sí que estoy acercándome a Dios, ¿no? Y de una forma más correcta que antes, más directa y ya sin tanta duda, o sea, con mucha más convicción como yo nunca había tenido en mi vida. Y en esta tercera parte del story time les voy a contar lo que me pasa y cómo es que yo, porque les estuve contando cómo yo perdí la fe, cómo me alejé de la iglesia, de Jesucristo, cómo de haber estado tan involucrada en la iglesia católica tuve esta apostasía, que apostasía es una renuncia de fe, un acto voluntario de eh, rechazo y abandono de la fe, de la creencia, en este caso católica, y yo lo hice. Y pues me quedé en la parte en la que yo me enfermo, tengo ese problema de la peritonitis, que también les hice un story time de cómo sobreviví, cómo viví un milagro desde el inicio, y podría ser otro story time porque entre más lo recuerdo, más identifico sucesos sumamente
sobrenaturales que me hacen creer en cómo Dios tuvo tanta, pero tanta piedad de mí, tanta compasión, que no quiso que yo pierda la vida y envió a ángeles. Entonces, como yo después despierto de esta cirugía, me topo por internet, en YouTube, ya les comenté que seguía mucho estos canales como de el nuevo despertar, el despertar de la conciencia, que los saltos cuánticos y que no sé qué, todo este New Age yo seguía, ¿no? De la reencarnación, de las vidas pasadas, estaba súper metida en el New Age. Entonces ahí es cuando doy con en estos canales de conspiración, conspiranoicos, doy con ese sacerdote jesuita llamado Salvador Freixedo, que comienzo a indagar sobre su historia, veo su charla de cómo invocar al ángel de la guarda para que te ayude en momentos difíciles, cómo pedir milagros, vivo un milagro que también yo lo he publicado en YouTube, y cómo después de eso me empapo mucho del trabajo de este sacerdote y me siento hasta cierto punto identificada porque digo, este señor ha pasado por lo que yo, ha pasado algo parecido, o sea, a diferencia mía, que yo estuve tan solo 3 años en la Iglesia Católica y vi cosas, como ya les comenté, el error de este sacerdote, que no lo juzgo, luego el acoso que tuve con este otro señor, que no fue de la Iglesia Católica, pero sí fue de una religión, de estos evangélicos, y pues me terminé decepcionando y eso me llevó a decepcionarme de Dios, o sea, ya no de la Iglesia como tal o de las iglesias como instituciones, sino del mismo Dios, o sea, lo mío ya era, yo tenía un tema con Dios, o sea, yo tenía un problema con Dios. Y pues me sentí identificada con ese sacerdote porque yo estuve 3 años en la iglesia, pero él estuvo 30 años, o sea, qué cosas no habrá visto. Y pues sale de la iglesia renegando, diciendo que estamos en una granja humana, de que somos producto de como un cultivo humano de civilizaciones mucho más desarrolladas, y en sus libros pues no los recomiendo porque son muy como en contra de la fe católica, y si están en este camino de la fe, pensé que se me había abierto, o del catolicismo, están siguiendo su camino, pues ya no les recomiendo que investiguen a ese sacerdote porque les va a meter muchas cosas en la cabeza, como lo que hizo conmigo. Y pues les voy a poner un fragmento de una entrevista y un debate que tiene él en televisión abierta con dos sacerdotes en los años 80, que a mí me vuela el cerebro y me sorprende cómo fue posible que sienten en un set de televisión a dos sacerdotes fumando, o sea, no lo estoy criticando, pero me da risa cómo los tiempos van cambiando, ¿no? A debatir con otro sacerdote ex jesuita, pero en ese debate este sacerdote se ve que es súper racional, es hiperracional. Por supuesto que lo sé, es más, la iglesia me lo exige. Bueno, yo le hago una pregunta a usted. Venga. El día que se le presentara una oportunidad, por ejemplo, de absolver a un moribundo, ¿usted lo haría? Si le doy consuelo al moribundo y con ello se va, haría lo mismo que hacía con mi madre. ¿Le daría Cuando la absolución a usted? ya muy vieja, yo rezaba el rosario con ella, en lo cual no creía para nada. Yo rezaba el rosario con mi madre porque a mi viejita le gustaba el rosario y yo no le quitaba. Entonces, durante 50 años usted estuvo obrando irracionalmente. Cuando durante 40 años fui un fanático diplomado. Todo hombre religioso para mí es ¿Y un no fanático, considera que ahora sea respetando sus fanático no ideas. más que en el otro extremo? Y es mucho de muy inteligente, muy analítico, de que pues se sintió hasta cierto punto defraudado por la iglesia, por tantas creencias. Es un Dios cachondo, vaya, es un bueno, Es un buenazo. el de ustedes es terrible. Es un buenazo. De eso que no quiere hablar usted, que se llama infierno, de eso No, que no me quiera siguen hablar yo. predicando y yo digo, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que le ofrece usted, doctor, a la humanidad? ¿Qué le anuncia? Niega la revelación cristiana, niega la revelación judeocristiana, niega la divinidad de Jesucristo, niega la misión de la iglesia para anunciar el evangelio. ¿En qué quedamos? ¿Qué queda? Entonces, le vuelvo a decir, yo me acerco, por ejemplo, a un pueblo tan atrasado y tan birria como es el japonés, y le digo, bueno, esto se ha hecho gracias a una civilización cristiana, ¿no? Bueno, son budistas allí y creen cosas rarísimas por ahí y tienen su democracia, etcétera, poco más o menos como nosotros. Y tienen todas las trampas también que hacen los políticos Bueno, allá, entonces, como los de acá y todas esas cosas. ¿Usted recomienda el budismo? Ahora, no, yo recomiendo racionalidad, lo vuelvo a decir, a los budistas, a los pobres monjes budistas Que él consideró que no servían para nada, y pues este señor se dedicó más a investigar el fenómeno ovni, que si bien viene de la New Age, les vuelvo a aclarar, yo no estoy, o sea, hay cosas de la New Age que yo me he interesado, como por ejemplo el fenómeno ovni y el tema alienígena, pero no considero que sean parte de una secta ni nada, sino es un tema de, ¿cómo lo explico?, de vida, de biología, de
es un tema de esta dimensión, por así decirlo, de este plano en el que estamos, o sea, de la vida, ¿no? De los seres vivos. Es parte de este desarrollo de vida que se ha dado a lo largo de la humanidad o del universo, en donde se han dado diferentes modelos o tipos de vida, manifestaciones de vida. Entonces yo no lo considero como algo que deba ir tanto en contra de la iglesia. De hecho, hubo un papa que también tuvo encuentros con supuestos extraterrestres, y no me quiero desviar del tema ni crear aquí controversias en el canal, ni que las personas ahora comiencen a decir que soy ahora de la New Age, nada, pero pues este sacerdote se fue mucho por ese lado. Acuérdense que estamos hablando de los años 70, 80, tiene debates en donde sale hablando también en entrevistas para canales españoles, me parece, con Jacobo Grinberg, y pues toda esta ola o grupillo de neurocientíficos, físicos que comenzaron a estudiar la conciencia, la mente humana, los procesos físicos, cómo nos relacionamos con el entorno a través de la física, las leyes, cómo aplican esas leyes a nivel cerebral, y pues podría explayarme, ¿no? Entonces, voy a poner un pedacito de esta charla y este debate de este sacerdote, porque es impresionante ver cómo en aquella época eran tan mente abierta para poner en un set de televisión. Entonces, No hay que leyes, nada más hay quien, leyes naturales. si a mí, la ley natural también es de Dios. ¿Quién? La ley natural. Bueno, usted le llama a Dios de la naturaleza, ¿verdad? Es ley natural. La Sí, loba usted. ama a sus lobitos, a sus lobeznos. Los ama no porque se lo ha mandado Dios, sino es un instinto que tiene, y los amamanta y los cría y los defiende hasta la muerte. Quite usted Ley los natural. mandamientos de la ley de Dios, y entonces no hay ninguna constitución de ningún estado, no hay ley de tránsito para ninguna ciudad, no hay ley penal para ninguna sociedad civil, Sí. no hay ninguna norma de vida para una persona, sino cada quien va a hacer lo que quiere, como quiere y cuando puede, lo que le dicte su razón, su razón de pida. Y como somos esencialmente egoístas y somos fundamentalmente rechazantes de los demás en lugar de ser de buscar la caridad, entonces usted está predicando un vacío enorme en una sociedad sin Dios, sin ley, sin Cristo, sin Biblia, un racionalismo personalista en donde cada quien va a ser su propio juez, va a ser, entonces va a llegar un momento en que también yo tenga que decirle al Estado: usted no me puede poner cárcel, usted no me puede poner ley de tráfico en esta calle. A dos sacerdotes con un ex sacerdote jesuita, y pues este sacerdote era súper lógico, súper racional, y pues ahí me hice clic con él. Como yo tengo esta mente muy lógica y muy hiperracional, y soy así súper analítica, y si no lo entiendo, no lo creo, y hasta ahora soy así y siempre he sido así. O sea, para que yo crea en esto, en la Virgen, en Jesucristo, es porque ya lo entendí. O sea, me costó mucho, pero lo entendí. Entonces, pues me sentí identificada con ese sacerdote y dije, wow, un sacerdote parecido a mí. O sea, con esta mentalidad de más lógica, más analítica, y se metió a este sacerdote a investigar el fenómeno ovni, los casos de Roosevelt, el platillo de Roosevelt que cayó, el caso de las abducciones, estas amputaciones que se dan en los ganados, que son completamente limpias, y cómo cercenan las cabezas o partes de vacas, y casos de personas que han sido abducidas reales en Estados Unidos. Entonces pues me comienzo a empapar de este tema y comienzo a definitivamente perder ya la fe, la confianza, ya no solamente en la Iglesia Católica, sino en Dios. Y ahí es cuando comienza mi rechazo hacia Dios, y la parte difícil para mí de... ni modo, lo tengo que decir porque es parte del testimonio, del story time, pero es una parte difícil para mí de compartir. Pero llegué a odiar a Dios, llegué a sentir mucho rencor por Dios, mucho odio, porque me comencé a llenar de pensamientos hiperracionales, hiperlógicos. No le encontraba sentido a la crucifixión, no le encontraba sentido a la Virgen María, no le encontraba sentido a nada. Yo decía, esto es un invento para tener controlada a las personas, para manipular a las masas, es otro modelo de política, otro tipo de política. Ahora ya no pienso así, ahora he vuelto a la Iglesia Católica y tengo otra mentalidad, pero pues he tenido mi proceso. Entonces ahí es cuando se me meten más estas ideas diabólicas en contra de la Virgen, de Dios. Comienzo a caer en el gnosticismo. Nunca fui atea, eso sí, no sé por qué no se me dio el no creer en una conciencia creadora. O sea, siempre tuve que creer en algo.
El tema en mi caso fue que yo creía que Dios era malo. Comencé a creer en el gnosticismo, comencé a creer en el demiurgo, en Abraxas, me lo tatué. O sea, esto ya es pagano, ya es algo que ya lo he exorcizado, ya me han sellado mis tatuajes, tranquilos. Entonces comienzo a creer en que tenemos un Dios o un creador que nos mete como en este tipo de prisión humana para hacernos sufrir, que la religión es muy aguafiestas, que lo único que quiere la religión y la Iglesia Católica es el sufrimiento humano, glorifican mucho el dolor. Pero con el tiempo entendí algo, y esto fue gracias a la neurociencia, que ya de esto voy a hablar más adelante en el canal, que el amor y el dolor a nivel cerebral, es decir, desde la perspectiva de nuestro cerebro, comparten las mismas rutas neurobiológicas. Es decir, para nuestro cerebro, el amor y el dolor es lo mismo. Entonces, esto a mí me volvió loca cuando lo comprendí, lo estuve investigando, y es algo que después lo voy a analizar en el canal. Pero, como repito, para poder entender todo esto, tuve que pasar por un proceso súper doloroso, súper complicado, súper caótico, pero por un momento yo me convencí de que Dios era malo y yo tenía una relación, vivía resentida con Dios, porque yo decía, ¿por qué me has creado? ¿Para qué me has traído a este mundo lleno de cosas raras, incoherencias, religiones, personas conflictivas? La religión, y tenía este chip que me creó pues también me sembró este Salvador Freixedo, que no lo culpo, repito, cada persona tiene su propio proceso, de que somos una granja humana, una prisión humana, y de que las religiones han sido el gran problema de la humanidad, porque por las religiones es que más sangre se ha derramado a lo largo de la historia. Y claro, ahí yo digo, es que por eso me han tocado personas súper malas religiosas, estos pastores evangélicos, este sacerdote que pues embarazó a una amiga, y me comencé a contaminar y me llené de ideas súper negativas con la iglesia. ¿Y qué sucede? Que ya me quedo en esta perspectiva mucho tiempo, comienzo a estudiar ya después mi segunda carrera, psicología, acabo mi carrera, me meto ahora en lo que es la neurociencia, que muchos de ustedes están confundiendo y están creyendo que yo promuevo New Age. No es New Age, estoy estudiando neurociencia de forma pues particular, no la estoy estudiando en ninguna universidad, y es un tema mío que coincidentemente la comencé a investigar con ChatGPT. Y pues ahí fue que comencé a hacer estas investigaciones mías acerca del cerebro, de la neurociencia, de las frecuencias electromagnéticas, que no es New Age, repito, es un tema de física. Y pues en la universidad a mí me gustaba mucho la física. De hecho, yo tenía, no es por presumir, pero tenía las mejores calificaciones en física. Siempre fui mucho de física, de lo cuantificable, de ciencias. O sea, siempre he sido una mujer de ciencias. Entonces a mí me costaba como que unir la ciencia o la razón con la fe, con la creencia. Y pues con estas investigaciones que hago, que son este año del cerebro, de las frecuencias electromagnéticas, de la oxitocina, la hormona del apego, de la feniletilamina, que es la hormona del enamoramiento, y me comienzo a meter a estudiar las neuronas y comienzo a tener esta relación súper tóxica, que la comienzo a más bien ya pasar las últimas etapas de esta relación tóxica, porque fue una relación tóxica de un año, y comienzo a analizar más todavía estos neurotransmisores a nivel cerebral, y ahí es cuando otra vez encuentro un sentido y encuentro pues un propósito adentro del cuerpo humano que me hace volver a creer en Dios. Y en enero, el 6 de enero, que es el día de la Epifanía, que es la manifestación de Jesucristo al mundo, tengo estas visiones de la nada, del Calvario, de Jesucristo caminando así de lado, que me acompañan. O sea, junto con las visiones comienzo a sentir un dolor y un sufrimiento fortísimo de la pasión de Cristo. Y ahí es cuando digo, ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy sintiendo estas visiones? Y ahí es como cuando yo regreso, se me va a apagar el teléfono, pero vuelvo a mi fe y vuelvo a confiar en Dios, en Jesucristo. Y heme aquí, ahora dando testimonio de esto. Y para cerrar el video, pues es un testimonio de cómo he vivido mi proceso de conversión. Ya estuve en la iglesia, salí, tuve una apostasía, una rebeldía, casi me muero, caí en investigar a este sacerdote, pues también me dejé, no diría lavar el cerebro, pero me dejé también llevar un poco por esas ideas como rebeldes, ya más anarquistas, de por qué la iglesia no la necesitamos. Y ahora ya he encontrado finalmente un equilibrio, y puedo decir que en mi caso, o bajo mi perspectiva, desde mi perspectiva, mejor dicho, pude ya integrar un poco más lo que es la razón, la lógica, con la fe y la
espiritualidad, que es algo que yo jamás pensé que iba a lograr en mí, pero esto fue precisamente por estos estudios que hice en neurociencia y pues sigo metida en esto porque es algo que me apasiona mucho, entender la psicología ya desde la parte neurobiológica o neurocientífica, a nivel químico del cerebro. Y pues yo no creo que eso esté peleado con Dios ni con la religión, porque al contrario, eso a mí al menos me ha devuelto la fe junto con las visiones que tuve. Y pues este es, en resumen, mi testimonio de cómo he vivido toda una vida buscando a Dios, revelándome, acercándome otra vez, revelándome, y nuevamente Jesucristo me salvó la vida a través de estas visiones, y cómo ha permitido que me pasen cosas tan fuertes últimamente, incluyendo esto, para que yo cada vez me convenza más de, no solamente de su existencia, sino de su infinito amor. O sea, es algo que también, a lo que le he dedicado muchos videos en este canal. Si ustedes revisan mis videos, la mayoría de los videos tratan sobre el amor, porque fue algo que a mí me comenzó a interesar muchísimo, pero estudiarlo desde la parte neurocientífica, neurobiológica, científica, estos procesos químicos del amor. Y estudiando el amor es como vuelvo a creer nuevamente en Jesús, en su amor infinito, y en cómo he sido una oveja muy rebelde. Ya lo he explicado en mis anteriores story times. Me he alejado, he renegado, he llegado a odiar a Dios, que es algo que siempre digo y me avergüenza, pero tengo que ser honesta con mi testimonio. Y cómo finalmente siempre Dios triunfa, y a pesar de que el enemigo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. El enemigo ha estado a lo largo de mi vida tentándome, tratando de que yo me aparte de Dios, de que no lo busque, que no lo estudie, que no investigue el amor, que no me meta a estudiar teología, que no investigue los evangelios, que no lea la Biblia. Cómo a pesar de todo Dios triunfó, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Espero que les haya gustado mi testimonio, y perdón si ha sido muy largo, pero pues es demasiada información para procesar y compartir. Y perdonen si hablo demasiado, pero es que son tantas las ideas que se me vienen a la cabeza, y también es culpa del Espíritu Santo, no es mi culpa. Entonces son los efectos que produce en mi mente y en mi corazón. Espero que les vaya bien y que Dios los bendiga. Y la Virgen Santísima los cubra con su manto sagrado.